sin culpa. Hermano, la vida cristiana no se puede diluir, no se puede tomar, no puede ser light. Tiene que ser consistente, tiene que ser original, tiene que ser buena. Bueno, pues, por ejemplo, pues ¿a quién no le gusta la coca, hermano? No le gusta la coca. Ok, entonces supongo que a todos les encanta la coca, ¿verdad? Porque nadie levantó la mano. Y bueno, para no sentirse tan culpable, ¿verdad? Que se comió como unos 5 o 6 tacos, o 15 tacos, pues una coca light, ¿verdad? Para que no se sienta tan mal. Pero a final de cuentas, pues no, los 15 tacos no van a eliminar la coca. Y a veces nosotros queremos canjear las cosas con el Señor y tenemos nuestra vida personal y privada con Dios y decimos, Señor, tú sabes cómo soy yo, tú me conoces yo voy a hacer esto por esto, voy a cambiar esto por esto, y tenemos un trueque con el Señor, canjeamos la vida espiritual, la hacemos light, la hacemos más ligera, más sencilla, para no sentirnos tan presionados. Y a veces no nos queremos involucrar para no tener tantas responsabilidades. Y hermano, la vida cristiana no funciona así. O vamos a servir a Dios o no lo vamos a servir, ya sea de tiempo completo o de tiempo parcial. Todos nosotros debemos de estar o debemos de tener la responsabilidad de servir a Dios. Amén. Dice aquí la palabra de Dios de una manera bien sencilla, pero sin fe, ¿qué, hermanos? Sí, definitivamente. Es necesario. Cuando la Biblia dice que es necesario, significa que no hay otra manera de hacerlo. Es imposible de otra manera. No hay atajos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego hay varios ejemplos. Aquí hay varios personajes que le llamamos el Salón de la Fama de la Fe, ¿verdad? Y tenemos por primero el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué cosas no se veían? La lluvia. La lluvia no existía. Y le dicen, va a llover. ¿Qué? ¿Va qué? Va a llover. ¿Y qué es eso? No, pues cae agua del cielo. ¿A poco? ¿En serio? No, no lo puedo creer. Y no se la puede creer. Recuerdo cuando estaba estudiando en Sonora, ya llevaba varios años ahí estudiando y recuerdo que di una clase de niños y les dije, no sé si puse ejemplo, algo del Chapulín Colorado, de la Chilindrina, alguno de esos personajes. Y les dije, ay, así como el Chavo del Ocho. Y un niño levantó la mano y dijo, ¿quién es el Chavo del Ocho? O sea, no me importó si no sabía de Noé, si no sabía, pero ¿cómo no vas a saber del Chavo del Ocho? Y me acordé que, pues, en ese tiempo que hubo tantos problemas legales por 8 o 5 años, se dejó de transmitir este programa. Y esos niños que crecieron, pues obviamente no sabían nada de ello. Entonces, de momento uno siente, ay, pero ¿cómo? Si todo el mundo debe de saber esto, ¿verdad? Estoy dando clases en el Instituto Bíblico y no sé qué ejemplo puse y dije, así como el pipi la traemos cargando una piedra y sentimos que de esa manera ya estamos blindados. Y un chamaco de Venezuela, ¿qué es el pípila? ¿Sí? Porque cuando no hay contexto, pues las cosas no se entienden. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es el contexto de la fe, hermano? La fe viene y el oír qué. ¿Y sabe por qué no tenemos fe? Porque no tenemos contexto. Pues, ¿qué va a haber? No hay contexto, pues menos va a haber fe. Y ahí nosotros erramos porque ni siquiera leemos la escritura, no la escudriñamos, no la buscamos, no nos preguntamos, lea un versículo, si no lo entiende, haga 50 preguntas, haga 30 preguntas y empiece a investigar. Y ahora las cosas son más sencillas. Ya busca el chat, GPS y ya te dice todo.
Según los bautistas fundamentales independientes, ¿qué de esto? Y te da la respuesta. Y la vida es más sencilla, pero nos hacemos más tontos. Porque en realidad, hermano, no hay nada mejor que leer y escudriñar las escrituras. Y aunque tenemos un mundo tecnológico que tiene al alcance, mira, usted antes tenía que ir a los 12 tomos de la enciclopedia, ¿se acuerda? Y ahorita dice una enciclopedia, ¿qué? ¿Qué es eso? Se abren los libros, tienes que usar las manos. Sí, no, nomás le aprietas un botón y le hablas y te dice todo. Te habla con respeto y te habla, y si pagas un poquito más, se acostumbra a tu manera de ser y hasta con groserías te habla el chat, si tú quieres. Yo estoy impresionado de la tecnología y parece que por ahí va todo este asunto, ¿verdad? No lo sabemos, parece que esto va a ser la herramienta del diablo, yo no sé. Pero el punto no es ese, es la fe de usted. La fe de Noé, dice, fue advertido acerca de las cosas que aún no se veía. Número 1, con temor. Bueno, más bien sería el número 2. Primero creyó y luego tuvo temor. Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿qué pasó? Condenó al mundo. La fe de usted, cuando la lleva de manera correcta, usted va a hacer que todos los demás se condenen. Que todos los demás tengan un juicio. Porque no puede ser posible que escuchen las mismas cosas y que cada quien haga algo diferente. ¿Sí me estoy explicando? Y por último, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y esto es el galardón. No sé usted, hermano, pero cuando usted compite en una carrera, yo no sé qué lugar quiere llegar usted. ¿A cuál lugar le gustaría llegar? Sí, porque el segundo es el primer perdedor. Y ahí no nos gusta. Pero ¿sabe qué? En la vida cristiana, una vez un joven me dijo, ay, así como por juego, ay, de panzazo. Así como por fuego, así nada más de panzazo. Y pensamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Dígame usted, la fe que hoy tiene usted, ¿es una fe que agrada a Dios? Vamos a orar. Padre eterno, por favor, nos ponemos en tus manos. Queremos llevar y entender lo que estudiamos y aprendemos con tanta responsabilidad, porque a final de cuentas sí vamos a dar cuentas de lo que escuchamos. Pedimos, Padre, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y ayúdanos a ser responsables a través de la fe, tu Santo Espíritu, para que se hagan cambios verdaderos que valgan y que funcionen en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hoy en día, hermanos, tenemos una fe diluida. Y ¿sabe una cosa, hermanos? Sí, simplemente tenemos que entender esto. Dice la Biblia, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, van a oír doctrinas de demonios, bla, 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 bla. Un hermano servía a Dios en la iglesia, se fue como misionero y luego me dijo, hermano, ya no soy bautista, ahora soy de tal cual religión. Y le digo, ya encontré la verdad. Le dije, mire, hermano, en los postreros tiempos la gente no encuentra la verdad. La gente en los postreros tiempos encuentra la mentira. Así es que tú estás en el lugar que tú quieres. ¿Sí? No hay tal cosa como que en los postreros tiempos vamos a encontrar la verdad. ¿Tú crees? ¿Sí? ¿En serio? Tú te engañaste a ti mismo. Esto ha sido lo que siempre hemos usado, lo que siempre hemos visto a través de los años. Y ahora resulta que ya hay algo nuevo. Cuando ya alguien se para y nos dice, yo te voy a explicar algo que nadie te ha explicado y nadie puede explicar, ni lo escuches porque seguramente es una falsa doctrina. La Biblia nos enseña que no hay nada nuevo bajo el sol. Y si alguien trae algo nuevo, ni lo escuches, es falsa doctrina. Alguien me mandó un video y me dijo, hermano, de los que andan ahí ahora judaizando, ¿verdad? Y, ay, hermano, necesitas conocer esto, los judaizantes. Bueno,
Yo no sabía y nos mandó un video. Y ya cuando vimos el contexto, las primeras 10 palabras que dijo yo, esto que voy a explicar, nadie lo va a explicar como yo. Dije, ya empezó mal. Ponga atención, ese tipo de mensajes no son buenos. Y sí, le mandamos de regreso, hermana, no me ande mandando estas cochinadas. Y, ay, pero ¿cómo nadie me había dicho eso? Todos se ponen a llorar. Pues sí, pero la gente que no lee su Biblia, pues es la que tambalea de su fe. Bien sencillo, bien fácil. Y hermano, aunque hay premios, ¿verdad? Por leer la palabra de Dios, también hay que leerla con entendimiento, no nada más para cumplir y tener un regalito. Y qué bueno que hay regalitos y hay incentivos, qué bendición. Pero mi pregunta es, como le dijo al eunuco, Felipe le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a saber si nadie me lo explica? Y por eso usted viene a la iglesia, para que se lo expliquen. Y hay preguntas y hay diferentes temas, veo que de Samuel, que de Apocalipsis, intégrese en todo. Y miren, la verdad es que nunca vamos a terminar de acabarnos este libro. Conocí a un escritor que hizo como 14 tomos, nada más del libro de Mateo, y no lo terminó, murió. Los que lo terminaron fueron sus discípulos. A final de cuentas, si toda una vida es solamente para Mateo, ¿qué de los otros 65 libros? Está usted ante la eterna palabra de Dios. Mientras más estudias este libro, más te das cuenta que no sabes. Y por esa razón, aparte que tenemos memoria de corto plazo, lo que pasó ayer ya se nos olvidó. Ya no sabemos nada y cuando lo volvemos a leer pensamos, creo que el versículo nunca lo había leído. ¿Sí le ha pasado? Sí. Una vez dije, pues como dice la palabra de Dios, el que recio se suena las narices sacará sangre. Ja, 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 ja. Eso no dice la Biblia, dijo alguien. ¿Qué? ¿Qué versículo del Antiguo Testamento dijo, Dios mío, ¿por qué? Ah, no, eso no viene en el Antiguo Testamento, hermano, se equivocó. Ahí se da cuenta uno, no han leído la Biblia. Ya, palabras así más rebuscadas, la oración de Jabes, bueno, pues nada más hay 2 versículos hablando de todavía. Pero, hermanos, ¿qué tanto conocemos este libro? Es directamente proporcional de qué tamaño está su fe. Número 1, debemos primero que creer. Vamos a Génesis, ya que estamos hablando de Noé, vamos a chismorrear en su vida. Capítulo 6, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré. ¿Con qué? Con la tierra. Perfecto. Entonces el Señor nos enseña que iba a haber una destrucción misma con la tierra. Y luego vemos ahí en el versículo 22, y lo hizo así, Noé hizo conforme a qué, hermano. Número 1, esa persona que tiene fe, número 1, primero tiene que creer. Y como dice en el pasaje de Hebreos 7, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Por qué? Porque la fe sí se nota. Alguien dice, no, pero es que tenemos unas excusas bien baratas, hermano. Decimos, es que tú no conoces mi corazón. Tú no sabes lo que hay aquí adentro. Pues déjame te digo que lo que está allá adentro se ve afuera. Porque si crees, con temor haces. Dice la Biblia ahí en Santiago que la fe no se nota más que por las
obras. Entonces, a mí no me vengas a decir que tú tienes mucha fe y tu apariencia tan solo parece que ni siquiera crees en Dios. Ahorita todo se justifica porque todo se quiere romantizar. Todo se quiere hacer sentimental. Ahí están las muchachas de la pañoleta del color que quieran ustedes. Ahora sí me están grabando, ¿verdad? Entonces, destruyendo todo. Están en contra de, pero buscan parecerse a la ironía del destino, ¿no? ¿Y cuál es el punto? ¿Qué es lo que estás defendiendo? ¿No está funcionando? ¿Hay cambios? No hay. Hizo todo lo que se le pidió. Pregunta, hermano, ¿todo lo que se dice en este púlpito tú lo has hecho? ¿Lo crees? Ay, pero es que no estoy tan seguro. Bueno, pues con temor a Dios, uno escucha y obedece. Estamos viendo el asunto de obedecer. Dice capítulo 7, versículo 5 de Génesis. E hizo Noé conforme a qué, hermano. Ay, hermano. Igual que nosotros. Chócalas, Noé. Igualito que nosotros. Qué bárbaro. Y hermano, cuando hay hay reglas, hay reglamentos en la iglesia, hay muchas cosas. Y nosotros nada más estamos tratando de escaparnos, de tratar de darle la vuelta. Oye, ya se puede hacer esto, ya no podemos, ya podemos dejar de hacer esto. Siempre estamos buscando romper reglas, hermano. ¿No se ha dado cuenta de eso? No es para comodidad. Cuando va uno en el camino de la carretera, todos hemos viajado en carretera, hermano. Mire qué curioso, se ven las vacas. ¿Sí las ha visto? De repente es interesante que las vacas están sacando la cabeza para comer el pasto de afuera. Parece que el pasto de adentro no está tan bueno. Y así somos muchos cristianos. Pensamos que lo de afuera está más rico que lo de aquí adentro. Que la gente de allá, jóvenes que se han rebelado contra Dios, han dicho, ya sé por qué mis papás me prohibían todo esto, porque uno se la pasa rete bien. Y mi papá quería que yo me la pasara bien mal. Nada más nos llenan de reglas. No quieren que nos divirtamos. Y en realidad no saben que los estaban protegiendo. Hace unos meses, un jovencito de 17 años lo mataron. Pariente de alguien allá en la iglesia. Chamaco que le dijo a su mamá, yo me voy a ir a mi... Hasta le dijo a su mamá, ¿hasta de qué se va a morir? Y ese día se murió él. Imagínense su hijo de 17 años. ¿Por qué? Porque sienten que todo esto no funciona, hermanos. Porque realmente nuestra vida no está representando realmente que lo creemos. Porque venimos a la iglesia y decimos que creemos, pero tenemos una vida doble allá en casa. Pues mi mamá dice que cree, mi papá dice que cree, pero pues lo que pastor predica no tiene nada que ver con lo que mi papá y mi mamá hacen en casa. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que la fe de otros, los más débiles, se debiliten. Y entonces, ¿cómo van a enfrentar la vida si no tienen fe? Amén, hermanos. Y hermano, no, a lo mejor no le gusta todo lo que se enseña aquí, pero por temor a los que son más débiles de mente, deberíamos de hacerlo. Amén, hermanos. Y a veces podemos escoger, esto sí está bien, esto no me gusta, esto sí me parece, esto no estoy de acuerdo. Y hermano, aquí no se trata de seguir normas religiosas, aquí se trata de armar un carácter en fe para la gente que nos viene siguiendo. Amén. Y cuando nosotros estemos cambiando las cosas, porque antes lo hacíamos así, pero ahora ya lo hacemos así, algo no está bien. Amén. Pues dicen amén, pero no se escucha con ganas. Ya se escuchó con más convicción. Y aquí tenemos a Noé que en todo ya entendió, había un juicio, había que creer.
Y qué interesante, hermanos, que solamente Noé y su familia fueron los que obedecieron. Pero le aseguro, ¿cuánto tiempo se tardó Noé haciendo el arca, hermanos? ¿Alguien más conoce? ¿No más? O sea, escucharon ellos explicaciones extensas por muchos años. Yo creo que sí, pregonero de justicia se le llama. ¿Y de qué valió? 120 años no le valió a la gente. O sea que se puede predicar en este lugar miles y miles de años, pero si la gente no quiere, no va a funcionar. Todos queremos que nos vaya bien, pero no todos quieren obedecer. ¿Y qué pasa? ¿Y qué viene como resultado? Destrucción. Porque aunque seamos salvos, nosotros no nos salvamos del castigo. Oye, Dios nos ama, hermanos, tenemos que entender, y Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, y nosotros como cristianos recibimos la disciplina del Señor, amén, qué bendición, pero el asunto es este, fallamos porque no creemos, porque no obedecemos. Porque escogemos lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer lo desechamos. Aquí no se trata de que Dios nos está dando una hoja ¿cómo se llama? Cuando uno hace una hojita para un empleo. O sea, hace su solicitud de Dios y nos la manda y nosotros decidimos que sí, que no queremos. Ahora estamos al revés. Fíjate, Dios no te mandó su solicitud a ver si tú lo quieres aceptar. Él es el Dios. Él es el que te dice, así funciona la vida y no hay de otra. Capítulo 7, Génesis. Versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta... ¡Wow! Pregunta, hermano, ¿Dios le diría eso a usted hoy en día? Ya te conozco, tú eres justo. Y ahí está, versículo 11, 7:11, vamos a verlo. El año 600 de la vida de Noé, en su plena juventud. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Lo imposible, hermano, se hizo visible. Lo que nunca se vio, se vio. Se cree que la tierra estaba cubierta de hielo, era una capa de hielo que cubría la tierra, por eso los rayos solares eran filtrados, entraba directamente, o sea, no había más que la luz pura. De hecho, base a esto, alguien hizo un experimento. ¿Ya han escuchado los japoneses hicieron un girasol hecho con celdas de agua, purificaron los rayos del sol y en lo profundo de la tierra pusieron una matita de jitomates. ¿Alguien ha escuchado de esto? Ay, me encanta tener la atención. La primera vez que cosecharon de la matita de jitomate, perdón, del árbol de jitomate, ¿vieron cómo cambié el asunto aquí? Resulta que se hizo un árbol. La primera vez que dio jitomates, dio 2000 jitomates. ¿Sí? Y bueno, los reptiles nunca dejan de crecer. Y en un ambiente propicio de doble oxígeno, o sea, el mundo estaba hecho como una cámara hiperbárica, doble oxígeno. O sea, la gripa, más o menos, y la gripa te duraría 15 minutos. Ay, tengo gripa, pero espérame 15 minutos, se me va a quitar. Y el sol estaba purificado. Por eso la gente no sabe cómo explicar el asunto de los dinosaurios. Los reptiles nunca dejan de crecer. Ahora este vivió 600 años, ahora pone una lagartija 600 años. ¡Oh! ¡Dinosaurio! ¿Sí?
Es bueno explicarlo de manera científica y lógica. Se rompieron las cataratas de los cielos. Este filtro de agua, este asunto, esta cámara hiperbárica mundial se fue rota. Y entonces vemos en la Biblia que la gente empezó a tener menos y menos y menos y menos años. Oh, la ciencia y la Biblia no están peleadas. ¿Amén? Bueno, ya estoy haciendo promoción de las camas hiperbáricas. Lo imposible se hizo visible, llovió. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3 acerca de Noé? Capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba, ¿qué, hermanos? En la cual pocas personas, es decir, 8. Ahora, fueron salvadas por agua. Aquí no está hablando del agua que cayó del cielo. Aquí está hablando de la palabra de Dios, de la predicación, porque no fueron salvados por agua, fueron juzgados por el agua. Fueron muertos por agua, no salvados por agua. Amén. Y si lo vemos en contexto, es la predicación de la palabra, empieza desde el capítulo 3, versículo 8, hablando de la predicación. Y sí, fueron salvados por agua, por la predicación de la palabra. Esas personas. Amén. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué significa esto? Está exaltando que aquellas personas que escucharon, creyeron. ¿Y luego qué sucede? Fueron salvadas por haber creído. Y los que no creyeron, hay un juicio. Y no queremos poner que, es que nada más ahí nos enseñan en la iglesia que Dios nos castiga. No, en realidad no es el asunto. El asunto es que todo trae consecuencias. Y hay consecuencias de la desobediencia. Amén. Bueno, primero que nada, vamos ahí a Hebreos nuevamente. Regresemos a nuestro pasaje original. Ahí vemos el versículo 7. Por la fe Noé, o sea que creyó, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué dice? Con temor preparó el arca. Número 1 es que no creemos y obviamente como no creemos, pues no obedecemos. Número 2, no tenemos temor. No tenemos temor. No vamos a estar como aquel rey que dijo, bueno, por lo menos en mis días todo va a estar bien chévere. Ay, que mis hijos se hagan bolas. ¿Usted no está viendo de veras por sus generaciones? ¿No le interesas? Bueno, yo en mi tiempo todo va a estar bien bonito. Ya mis hijos se la van a pasar bien feo. ¿Qué egoísta? ¿Egoísta? No existe eso. Egoísta. Es que mi español no es muy bueno, perdón. Ok, dice ahí en Génesis 7:13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y los 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. ¿Dónde? Entraron al arca. ¿Tuvieron temor, hermanos? Pues sí. Pero lo interesante, hermanos, es que salvó a sus hijos. Amén. Qué triste, hermanos, es. Y a veces por muchas circunstancias podemos perder nuestra familia. En mi casa había una dualidad. Mi papá ni salvo era, mi mamá. Sí, entonces esto, un conflicto terrible. Por muchos años. Mi papá tiene muy poco de ser salvo. Bueno, 10 años. Entonces, ¿esto complica la cosa? Pues sí. Porque la mamá sola no puede guiar a los hijos cuando el papá está haciendo totalmente algo lo opuesto. Y de veras, la pura gracia de Dios, estoy aquí delante de ustedes, hermano. Dios es bueno. Amén, hermanos. Entonces, entienda que el asunto, hermanos, es inyectar ese temor de Dios en la vida de nuestros hijos para que crean y entiendan. Mi mamá me decía muchísimo, mira, tú te puedes esconder de mí, pero de Dios nunca te vas a esconder. Y más que un asunto religioso en el cual yo tenía que obedecer reglas,
Era un asunto personal con Dios. Y aunque yo fui salvo hasta los 14 años, yo era un niño religioso, bien fariseo, bien religioso, bien fari, ¿verdad? Pero de todos modos, hermano, yo en mi convicción personal, porque ya era un asunto personal, era yo y Dios, estuve en escuelas del mundo, escuelas seculares, y yo dije, no, yo nunca voy a decir malas palabras. Yo tenía ya mis reglamentos de vida y así viví yo, así Dios lo puso en mi mente, en mi corazón. Mi mamá me lavó el coco, ¿verdad? Ahora yo doy gracias a Dios por eso, que me lavaron el coco. Pero porque me protegió de muchas cosas. Y cuando yo llego a Cristo, entendí que la religión no funcionaba y lo pasa uno en amor a Dios. La fe que obra por el amor. Esto fue simplemente un entrenamiento y es más, ni siquiera dije malas palabras en la escuela. Yo dije, no, yo quiero hacer algo para Dios. Y cuando llegó el tiempo, a los 15 años, conocí a alguien y yo dije, Señor, yo quiero servirte. Ya después me mandaron al infierno, ¿verdad? Entonces conocen la historia. Pero eso fue pie a que yo volviera más al Señor y al final de cuentas ya pasaron 31 años de todo eso y gracias a Dios tengo 30, desde que entré al instituto, 31 años sirviendo a Dios. Y hermanos, pues la verdad no me arrepiento. Pero mi pregunta es, hermano, ¿solamente es para los pastores? Ah, tú sirves a Dios y es para ti. No, hermano, también es para ti exactamente lo mismo. Pero como tú no lo crees así, pues tampoco tienes temor de vivir así. Y lo que se pierde primero, hermanos, son nuestros hijos, nuestras generaciones. Qué emoción, hermano, es meterte al arca y saber que todos tus hijos están ahí. Qué triste va a ser saber que vas a ir al cielo y alguno de tus hijos no va a ir. ¿Por qué? Porque nos faltó creer y nos faltó temor. No, no va a pasar nada. Vamos a hacerlo más light, vamos a hacerlo más ligero, vamos a hacerlo tranquilo. Hay tanta religiosidad, tanta iglesia, tanta iglesia. Todos los días quieren que estemos ahí. ¿Y sabe qué, hermano? Le voy a ser sincero, ni es suficiente eso. Dice la Biblia en Proverbios 1:7. Ya se me olvidó. Vamos ahí. Sí me lo sé, pero no me acuerdo de momento. Y yo sé que ustedes se lo saben también. Dice el principio de la sabiduría. Ya ve, todos se lo sabían. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Entonces, la mejor enseñanza de credibilidad de este libro, hay que enseñar el temor de Jehová. Y como lo vimos hace unas semanas, el temor de Jehová es saber que Dios está presente, que no te puedes esconder de Él. Y es lo mejor que me pudieron haber regalado a mí, porque eso me protegió, me cuidó. He llevado a mis hijos en el altar, allá en la iglesia de la Garita, y de este lado les dije, mire hijo, aquí fue la primera vez donde yo besé a su mamá, aquí en el altar. Tuvimos un noviazgo en que ni siquiera éramos de manita sudada. Ave María por encima. ¿Qué es eso? Pues sí, hermano. ¿Por qué? Porque yo quería tener el privilegio de poderme parar aquí y poder predicar con una limpia conciencia. O sea, prácticamente no era amor solamente para mi esposa, sino también era amor para ustedes. Porque ustedes se merecen que alguien que esté parado aquí tenga una limpia conciencia. Y si no tenemos temor, hermano, pero yo no voy a ser pastor, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y llámeme anticuado, como usted quiera. Yo prefiero ser anticuado. Llevábamos chaperón. Ay, hermano, qué ridículo. Vale la pena, hermano. Así nadie te puede levantar ni te puede acusar. De hecho, mi chaperón de oro
Josué. Y mi hijo Josué así se llama, por el chaperón. Porque a veces no encontrábamos quién se arriesgara a estar pasando horas de aburrimiento. Y este joven me dijo, yo voy a tener una relación así. Cuando yo tenga una novia, yo voy a tener una relación como la de usted. Porque ¿sabe qué? La fe, con la fe podemos condenar a alguien, pero con la fe también podemos salvar a alguien. Y usted nada más está viendo lo que está perdiendo, pero no está viendo que está animando a otros a crecer. Y si por lo menos va a salvar a sus hijos, ya la hizo. ¿Y todos los demás qué pasó con ellos? Murieron, según el versículo 21 y 22 de Génesis. Las personas que perecieron fue porque no tuvieron temor. Y hermano, nosotros sin el temor a Dios también vamos a perecer, a lo mejor en este mundo nada más. Cuando se muera sí se va a ir al cielo, pero hermano, va a llegar de panzazo. Algunos ya tenemos el callo. Qué bueno que no se rió, hermano. Es que no estoy de perfil. Hermanos, tenemos muchos problemas bien existenciales porque vemos estas cosas de Dios como segundo término. Hermano, Dios es y debe ser una prioridad para usted. Entonces, primero tenemos que creer y luego debemos de temer a Dios. Y tercera cosa, dice el versículo, capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y cuando uno prepara el arca, quiere decir que hace lo que tiene que hacer. Vamos a hacer un arca, pero nunca se ha visto esto. ¿Está seguro? Mire, hermanos, yo a lo mejor en los primeros 20 años ya me hubiera desanimado. No está cayendo nada. A mí se me hace que son puras... A ver, aguante 120 años haciendo algo que nunca ha visto, para hacer algo que nunca ha visto. Vaya que ese hombre sí tenía fe. Y hermano, usted Dios no le contesta en un mes y ya se anda yendo de la iglesia. Por nada, un pellizquito, ya estamos ahí todos. Ay, se debilitó mi fe. Y luego dice el que su casa se salvase. Qué bendición. Estaba peleando para que por lo menos salvara a su familia y lo logró. Y por esta fe, aquí viene la tercera parte, condenó al mundo. No solamente condenó a algunas personas de la región, pero por su fe condenó al mundo entero, hermanos. La fe de una persona aquí es suficiente para decirle a todo San Luis Potosí, por eso tienes lo que tienes. Por eso sufres lo que sufres. En el Génesis 7, 21 y 22, todos llevaron una maldición por no haber oído a Dios a través de la voz de Noé, de su mensajero, el pregonero de justicia, según 2 de Pedro 2:5, hermanos. ¿Predicó muchas veces? Sí, predicó muchas veces. ¿Lo escucharon? Pienso que no, porque nada más se salvó su familia. Pero su fe condenó a todo el mundo. Hermano, su fe va a hacer que los demás se vean mal. ¿Cómo? Sí, porque si usted escucha y obedece, los que escucharon exactamente el mismo mensaje no pueden decir, es que yo no le entendí. Y unos sí escuchan y otros sí obedecen y otros no escuchan y medio obedecen. Hasta usted tiene medidas hasta dónde va a poder obedecer. Sí, eso no. Eso sí, eso no. Y sus hijos van a hacer lo mismo. Miren, hermano, la regla normal es esta. Cuando yo llegué al Instituto Bíblico y leí el reglamento, dije, esto es ridículo. Esto es imposible de llevar. Es exagerado.
No puedes usar camisa, no puedes usar playera que no tenga cuello. Estábamos tan traumados que yo no usé playeras solas hasta después de 8 o 10 años después de haberme graduado. Me sentía que estaba desnudo. ¡Ah! Te trauman. Y luego yo una vez le dije, pastor, ¿por qué ponen estas reglas tan exageradas y ridículas? Mire, la tendencia humana es así. Ponemos las reglas aquí y cuando salen del college se bajan. Entonces, si las reglas están aquí, cuando salgan, se bajan. ¿Sí hace la diferencia? Creo que sí. Creo que sí hace la diferencia. Y ven, usted mismo lo puede ver en su propia vida. ¿Cómo batallamos, hermano? Se nos predica y decimos, bueno, sí, esto no. ¿Qué dice la Biblia ahí en 1 de Juan 5:10? Rápidamente. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en dónde, hermano. El que no cree a Dios, ¿qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pregunta. Entonces, cuando nosotros estamos voluntariamente desobedeciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo a Dios, qué mentiroso eres. Nada más. Ay, sí, ya mero, va a llover. Ay, sí, Juan. ¿De aquí a cuándo? Va a llover, va a llover, va a llover, no, hombre. Pero Dios dijo, nah. Y hermano, no me diga que no, pero somos iguales. Nada más porque no va a caer agua otra vez. Y ahí está el arco iris como un ejemplo de que nunca va a volver a haber un juicio como tal. Después del agua, el Señor enseña en el Nuevo Testamento, bueno, desde antes también, pero vemos el asunto del infierno, ¿verdad? Y me encanta este pasaje de la Escritura ahí en Apocalipsis, donde Juan está parado en un mar mezclado con agua y fuego. ¿Qué significa? Que está por encima de todo juicio, por el Cordero. Él puede pararse y no sufrir el castigo ni el juicio. Y eso es exactamente, hermano, lo que quiere decir cuando usted se para por el Señor. No hay juicio, no hay condenación. Se puede parar por encima tanto del Antiguo Testamento, que fue el agua, como en el Nuevo Testamento, que se habló más del infierno que del cielo mismo. Y cuando nosotros nos paramos en ello, la gente que mira, vamos a hacer que aquellos nos sigan nuestras pisadas y podemos salvar a nuestras familias. Podremos salvar a alguien más. Qué bendición sería, hermano, que cuando la gente te conoce, la gente diga, hay cosas en la Biblia que no entiendo, pero cuando veo su vida, ya entendí a qué se refiere. Y ven a aquella persona, imitan esa fe. Porque, hermano, esa fe se puede ver o se puede leer. Amén. No sé si les he platicado aquí, pero había un hermanito en el colegio bíblico que puso su Biblia arriba de la ven. ¿Sí les platiqué esa historia? Y la ven hizo la ruta en la ciudad y regresó la ven, adivinen qué, sin Biblia, hermano. Y entonces el hermano en la noche en el devocional de cuartos dijo, hermanos, oren por favor para que se encuentre mi Biblia. Y yo, en mi mente, dije, ay, sí, Juan, mejor ora para que Dios te provea para otra Biblia. ¿Sí, verdad? Y ese día, esa siguiente semana, me tocó a mí ir en la van y yo iba de copiloto. Alguien nos hizo una parada y ya nos paramos. ¿Quién es? No, pues no sé. Llega alguien y dice, tenga.
¿Yo qué? Me dan la... y me la dieron a mí, hermano. Tenga, ¿y yo qué? Dice, yo vi que se cayó esa Biblia de su camioneta. Y abrí la Biblia y vi el nombre fulano de tal. Y le dije al hermano, yo bien espiritual, pues, claro. Hermano, estuvimos orando por esto. Y después me cayó como un balde de agua fría. Mentiroso, tú no estuviste orando por esto. Tú oraste para que Dios le proveyera para otra Biblia. Obviamente no, se lo dije. Nada más me lo quedé para mí. Y yo fui quien entregué la Biblia a este hermano. ¿Y sabe una cosa? Esa fe de ese hermano, todavía me acuerdo y me duele. ¿Cómo es posible, Alex, que tú no pudiste creer que Dios puede hacer cosas grandes? Esa fe me condenó a mí. Y un día se me perdió mi Biblia. ¿Sabe qué? Fui a Dios. Yo sabía que iba a aparecer. Aunque alguien se la había robado, ¿verdad? Pero ya conocen esa historia. No, todos mis chismes ya se los saben. Pues sí apareció la Biblia. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿De dónde saqué yo ese entendimiento de que Dios puede contestar? Gracias a la fe de un amigo mío. Porque la fe también se puede ver en otros. Hermano, se te olvida, hermano, que tu vida es una carta de Dios escrita no con tinta, leídas a la vista de la gente. Y pueden ver tu fe y pueden decir, yo me acuerdo que la hermana nos platicó esto y Dios hizo esto. Y encuentran la fe que necesitan. Amén, hermanos. La pregunta es, ¿nuestros hijos cuando nos vean van a encontrar esa fe? Ese punto de apoyo, donde oramos por esto y los hijos ven, mi papá cuando ora, aguas. Mi mamá cuando ora, aguas, porque Dios le contesta todo. Y ahí es, hermano, cuando es probada nuestra fe. O podemos salvar a la persona que nos está mirando o la podemos condenar porque nuestra fe está bien, también está bien mal. Y eso sí, usted puede decirle a Dios, es que eres mentiroso, Señor, pero no va a funcionar. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Aparte que le decimos a Dios mentiroso, desechamos a Dios con nuestras vidas. Vamos a Lucas 17. Y con esto voy a terminar, casi. Si notó el casi, ¿verdad? ¿Ya tiene? El capítulo de Lucas 17, versículo 25 al 27. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y luego menciona, fíjese quién menciona. Como fue en los días de quién, hermano. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. A todos. Aguas, hermano. Porque si alguien de aquí agarra la onda, decimos, agarra la onda, automáticamente los que no lo van a decidir está condenando a todos. Si alguien aquí dice, yo me voy a parar por el Señor, y alguien dice, ay, no, es demasiado, es demasiado. No. Hermano, usted automáticamente va a ser condenado por la fe de otro. Y decimos que no entendemos, y decimos, pero a final de cuentas dice Proverbios 29:1, que cuando alguien está empecinado a hacer lo malo, dice, para esa persona no va a haber medicina. Hermano, ¿usted quiere llegar al punto donde ya no hay medicina? ¿Donde ya no se puede arreglar absolutamente nada? Hermanos, necesitamos nosotros arreglar nuestra vida. Y por último, decimos, es que yo tengo un acuerdo con Dios. Oye, hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia?
yo tengo un acuerdo con Dios. Yo ya quedé con Dios y nada más nos vemos el domingo en la mañana. Qué bien. ¿Y los demás días? No, es que yo ya quedé. Es mucha iglesia. Pero Dios conoce mi corazón. ¿Sí está notando todo? ¿Cuál fe? Y ahí está el problema, hermanos, que tenemos asuntos privados con Dios que ni siquiera Dios está de acuerdo contigo. Simplemente queremos un Dios que sea de nuestra propia conveniencia. Un Dios que se alinee a mis necesidades. A un Dios al que yo le pueda llamar mentiroso. De vez en cuando. ¿Estamos entendiendo, hermanos? O la fe es en todo, o de plano tú quieres llamar a Dios mentiroso. ¿Y qué tiene Noé? Bueno, pues está en los héroes de la fe. Tuvo un grande galardón. Salvó a su familia. Hizo la voluntad. Amén, hermanos. No hagamos el mensaje diluido y sencillo y light. Hermano, esto no es light. Esto se come con todos los nutrientes. Es necesario que seamos y no que seamos a medias. Aquí no hay tonos grises. Aquí no hay medias tintas. Aquí lo que está a la mitad, lo que es tibio, es abominable. Dan ganas de vomitar. No hay absolutamente nada que pueda ser light aquí. ¿Se es o no se es? Es todo lo que hay. Vamos a orar. Padre eterno, bendice tu palabra. Señor, no nos permitas caer en ese desenfreno en el cual nos sentimos que podemos tener un Dios a nuestro propio antojo, un Dios creado por nuestra mente, un Dios que se amolde a mis necesidades, un Dios que solamente me sirve para cuando lo necesito, no el Dios vivo y verdadero al cual yo tengo que servir. Señor, ayúdanos a entender que tú eres el propósito más grande de nuestras vidas y que lo único que necesitamos hacer es alinearnos a ti. Así con sus ojos cerrados, hermanos, su rostro inclinado. Pregunta, ¿algunas cosas en su vida usted ha buscado la manera de que, sin exagerar, no esté tan involucrado en las cosas de Dios? O de plano dice, es todo para Dios y si no hay nada para mí, no importa. ¿Es el Dios del domingo o es el Dios de toda la semana? ¿Es el Dios de los días del servicio o es mi Dios para siempre? Quien dice, ore por mí, hermano, yo necesito ponerme serio en estas cosas. Voy a tener algún día mis generaciones o ya tengo mis generaciones y yo quiero cambiarlas. Yo quiero voltear y ver adentro, todos en el barco donde yo estoy, están adentro. Dice, ore por mí, levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Todos necesitamos del Señor. Haga ahí un altar en su lugar, hínquese, puede pasar al frente o donde usted quiera estar. Ore, pida a Dios, Señor, ayúdame a ser en serio porque aún mi fe puede condenar a mis hijos o puede salvarles. Voy a dejar tiempo al pastor.